Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa especial para Radio El Camino. En este caso es un programa especial muy esperado. Muchas personas realmente están inquietantes sobre este tema, sobre todo en el mundo cristiano. Mucha gente ha sido educada, ha sido criada en el mundo cristiano con el temor acerca del infierno. Y en este programa especial nuestro hermano predicador Frederick Altimiras, que nos acompaña desde Barcelona, España, nos va a estar contando qué realmente dice la Biblia acerca de la doctrina del infierno, qué realmente dice la Biblia acerca de aquellas personas que se pierdan, qué es lo que va a suceder con aquellas personas que mueran sin Cristo. Hay familias realmente que han sido atormentadas, personas que han perdido seres queridos, que no saben si fueron salvos o se perdieron, y tienen el gran temor de que estén durante toda la eternidad sufriendo en un lago de fuego que nunca se va a apagar y que nunca les va a dar descanso, y ellos nunca van a tener la posibilidad de arrepentirse y nunca van a tener la posibilidad de descansar y de reposar de sus obras, ¿sí? Ya sea que hayan sido personas malas o perversas o lo que fuera. Evidentemente esta es una doctrina que ha traído no solamente temor en el mundo cristiano, ha traído escepticismo en el mundo en general, ha traído incredulidad a muchas almas que no pueden concebir la idea de que un Dios bondadoso esté torturando por toda la eternidad a sus propias criaturas, a quienes por sí mismas no decidieron nacer en este mundo manchado de pecado, sino que nacieron, no tuvieron otra elección, y que Dios los fuerza o los obliga a aceptar ciertas cuestiones, o si no van a ser enviados al lago de fuego. Es una doctrina realmente que ha desfigurado el carácter de Dios, lo vamos a ver en este programa, así que queremos darle la bienvenida a todos los que se han conectado. Sepan que si descargan nuestra aplicación, tanto para Android como para iOS, la aplicación de Radio El Camino, que la pueden descargar en nuestra página radioelcamino.net, si descargan nuestra aplicación, le van a llegar notificaciones al teléfono, ¿sí? Un mensajito, una notificación a la aplicación, cuando comienzan los programas especiales. Los programas especiales son estrenos que hacemos especialmente en la radio. Después lo ponemos en YouTube, en las redes, pero primeramente se escucha en la radio. Así que si no quieren perderse estos estrenos y estar al día con los programas especiales, descarguen nuestra app de Radio El Camino, tanto para Android como para iOS, gratuitamente de nuestra página radioelcamino.net, o buscan en la App Store o en la Play Store, buscan Radio El Camino y ahí lo van a encontrar. Para muchos hermanos que me estuvieron diciendo, mire, hermano, a veces se escucha bien, a veces se corta. Esto de que a veces se corta la señal tiene que ver con la data que tenemos en el teléfono o la señal. Por ejemplo, yo voy en el carro y voy escuchando siempre normalmente la radio, pero a veces pasamos por algún lugar medio aislado donde hay poca señal, que también se corta una señal telefónica, obviamente, y ahí puede ser que se corte un poco la señal. Pero les voy a recomendar cuál es la mejor aplicación que funciona aunque haya poca señal, que prácticamente nunca se corta, ¿sí? Esto es algo inevitable, algunas veces se va a cortar, pero prácticamente nunca se corta, es la mejor aplicación de todas. Obviamente no es la aplicación nuestra, pero es una aplicación de radio que es la que mejor funciona hasta el día de hoy. De todas las que he probado, es la que mejor funciona, es Online Radio Box. Así que si buscan la aplicación Online Radio Box, tanto para Android como para iOS, y buscan nuestra emisora, Radio El Camino, van a poder escuchar prácticamente sin ningún problema, ¿sí? Así que bueno, dicho estas cosas, queremos agradecer a nuestro hermano Frederick Altimiras, que nos acompaña para compartir este tema emocionante, este tema importante. Saquen lápiz y papel si quieren anotar los textos bíblicos que van a ser mencionados, ¿sí? Y prestemos atención porque este tema es revelador. Este tema va a traer paz a los corazones de muchas personas que todavía desconocen que Dios realmente es un Dios bondadoso, que Dios no es un Dios vengativo, que Dios no es un Dios cruel, sino que Él nos ama con amor eterno, y todo lo que Dios hace es siempre movido por el amor.
¿sí? Y todo lo que implica el accionar de Dios está embuido de su carácter amoroso. Y podemos descansar en eso y podemos confiar en que Dios realmente nos ama. Le doy el paso a mi hermano Frederick. Que Dios te bendiga, que Dios te dé palabra en este tema tan importante. Y bueno, los vuelvo a encontrar ahora terminando el tema con el hermano Frederick. Muchas gracias, Emanuel, por tu presentación y extiendo un cordial saludo a todos los radio oyentes de radioelcamino.net. Este tema espero que sea de edificación para todos vosotros y sobre todo para beneficio espiritual. En este programa especial, en este programa radial especial, vamos a hablar del infierno. Pero no vamos a hablar literalmente de lo básico que se explica siempre del infierno, ¿no? Sino que vamos a primero a ver qué nos dice la Biblia respecto a eso y sobre todo vamos a ver cuál fue el origen de esta doctrina. Y no me refiero a la primera persona que la predicó, que puso la idea sobre la mesa, sino que iremos mucho más allá, en el origen real de esta idea del infierno y todo lo que implica ella. Pero eso será al final. De momento vamos a empezar por un texto. Mirad, esta presentación, este programa, podría basarse también acerca de qué sucede después de la muerte en textos de a ver qué sucede al morir, ¿no? ¿Dónde van las personas si es que van a algún lugar? Pero eso ya hay un programa en radioelcamino.net, un programa mío, que se titula ¿Qué sucede después de la muerte? Por lo cual, si lo escucháis en algún momento que os conectéis, ahí hay todos los textos al respecto de qué dice la Biblia acerca de ese tema. Con lo cual ahora no vamos a entrar tanto en eso, sino que vamos a centrarnos literalmente o específicamente, mejor dicho, en el tema del infierno, en qué es y en qué dice la Biblia respecto a ello. El primer texto que quiero leer es Mateo 10:28, el cual nos dice así: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Aquí no hay duda, la Biblia en este y otros versículos que no vamos a leer habla del infierno. Aquí habla de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con lo cual vemos ahora que habla de un lugar, ¿verdad? Está haciendo referencia a Jesús a un lugar. ¿Qué lugar es? Porque ahora hay gente que quizás se puede extrañar. ¿Cómo que habla de un lugar? ¿Jesús está hablando de un lugar? Sí, claro que sí. Un lugar donde se destruye el alma y el cuerpo. Lo dice de forma literalmente. Vamos a analizar por eso para descubrir cuál lugar es y a qué se está refiriendo Jesús, yendo al original, a la palabra para infierno del original hebreo y griego en este caso. Mirad, es el Strong, vamos a usar la concordancia Strong, un diccionario que os recomiendo para buscar raíces de las palabras originales y también la traducción de la palabra en español en este caso, pues cómo era en el original, porque eso amplía grandemente el vocabulario y da mucha riqueza. Mirad, es la palabra Gehenna. ¿Y qué nos dice? ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues lo siguiente, es de origen hebreo y significa valle del hijo de Hinón. Gehenna o Geinón, valle de Jerusalén, usado figurativamente como nombre del lugar o estado del castigo eterno, infierno. Fijaros, el Gehenna es un lugar real, es un valle que hay al lado de Jerusalén, concretamente hacia el sur de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús estaba mirando ahí en aquel momento y ahora veremos lo que había allí. Lo que había allí le sirvió de ilustración para definir lo que será el castigo final de los impíos. Aquí vemos que dice figurativamente. Jesús estará hablando de un lugar de tormento eterno, un lugar que al morir vas si te has portado mal. Bueno, eso lo seguiremos viendo más adelante, pero de momento debemos tener claro que infierno, aunque nosotros tengamos nuestra idea o a veces incluso tengamos nuestros prejuicios, infierno para Jesús era un valle, el valle de Hinón, que está al sur de las puertas de Jerusalén. Y ahora veremos y leeremos Wikipedia para descubrirlo, qué había allí y por qué le sirvió de ejemplo. Y luego iremos a la Biblia a descubrir esta escena que Jesús quiso explicar basándose en lo que pasaba en el valle de Hinón. Mira, Wikipedia nos dice lo siguiente. Gehenna deriva de Ge-Inom, que significa valle de Hinnom. Ge-Inom también se le llamaba Gai Ben Hinnom, valle del hijo de Hinnom. El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle del Cedrón al este. Es mencionado en la Biblia en diversos versículos como valle de Hinón, valle del hijo de Hinnom o valle de los hijos de Hinnom.
no se describe como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén. Según Josué 15:8 y Josué 18:16, Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónicas 28:3 y 33:6, Nehemías 11:30, Jeremías 7:31 y 32, y también capítulo 19, versículo 2, versículo 6, y también capítulo 32, versículo 35 de Jeremías 7. Del libro de Jeremías. Y sigue diciendo, pero aunque en unas versiones aparece transliterado como Gehenna, en otras se traduce por infierno. Después del año 638 a.C., el valle de Hinón se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Con lo cual, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué vio Jesús ahí en este valle que le sirvió de ejemplo? Ahí era un vertedero que es donde se incineraban todos los desperdicios. Eso es la parte histórica que debemos conocer. Y era un vertedero que estaba siempre en llamas. ¿Por qué? Porque continuamente se estaban quemando desechos, desperdicios. Se simbolizaba como el lugar del castigo eterno, según la tradición judía. Pero Cristo lo que vio allí le sirvió para algo. Y le sirvió para algo que encontramos en la Biblia, concretamente en el último capítulo, en el último libro, de la Biblia, Apocalipsis, y también en otros lugares que vamos a ver después para hacer la comparativa necesaria al respecto. Si nos vamos primeramente a Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, veremos algo muy interesante. Fijaros lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos quiénes, personas que son salvas, que reinan con Cristo 1000 años y no recibieron, la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Hoy no vamos a hablar de ese tema, pero ha habido dos especiales, concretamente presentado por el licenciado Daniel Cúcaro y por el pastor Leonardo Robles también, aquí en Radio El Camino, que hablan al respecto de eso, de la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí vemos los que han sido muertos por causa de ¿quién? De Cristo, del testimonio de Cristo, por predicar al Evangelio. Estos resulta que reinaron con Cristo 1000 años. ¿Pero cómo puede ser que reinaron? Pues porque resucitaron, y ahora lo veremos un poco más. Primero vamos al versículo 5, porque hay algo que aclarar aquí. Nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Alguien puede pensar entonces, los muertos que no viven hasta los 1000 años es lo que se conoce como primera resurrección. Hay la primera resurrección, los primeros resucitados después del milenio, y son de la gente que no aceptó a Cristo, los que no murieron por Cristo, los que no están reinando con Cristo 1000 años. Sería así, ¿no? Pero no, leemos el versículo 6. Fijaros el detalle. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fijaros cómo es el libro de Apocalipsis. Primero, en el versículo 4 nos habla de los que murieron por el nombre de Cristo, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y reinaron con Cristo durante 1000 años. Luego nos dice que habla de otro grupo, otros muertos, que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron estos 1000 años. Y luego dice que es la primera resurrección. Bueno, el versículo 6 nos aclara que la primera resurrección es la de estos, los justos que murieron por el nombre de Cristo, y estos, los de la primera resurrección, reinarán con Cristo durante 1000 años. Los otros muertos que volvieron a vivir después de estos 1000 años es otra cosa que ahora vamos a ver. ¿Entendéis? No confundamos estas frases, estos conceptos, porque luego nos lleva inevitablemente a un error. La primera resurrección se da con la gente, con los salvos que van a vivir con Cristo durante 1000 años. Y como dice aquí, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a seguir avanzando por eso, porque hablamos del infierno, ¿verdad? De un lugar de fuego. Vamos a seguir viendo. Mirad, ahora Juan 5, 28 al 29, porque hemos visto que habla de esta resurrección y de otros muertos que viven al final de los 1000 años. Cristo ya lo dijo. Mirad, Juan 5, 28 y 29 nos dice así. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección, los que reinan con Cristo durante 1000 años, mas los que hicieron lo malo
a resurrección de condenación, con lo cual los otros muertos que vuelven a vivir después de estos 1000 años son los que resucitan a condenación, son los que tienen parte de la resurrección de condenación. ¿Y por qué vuelven a resucitar esas personas que han muerto y que no son salvas, que no son parte de los de la primera resurrección? Pues ahora lo vamos a ver, porque aquí entra de lleno lo que es el infierno bíblicamente, lo que es el Gena. ¿Qué quiso ilustrar Jesús viendo aquel vertedero que ardía día y noche? ¿Qué cena futura quiso ilustrar con esto? Mirad, si avanzamos un poco más y vamos a los versículos del 7 al 9 del mismo capítulo de Apocalipsis, nos dice lo siguiente. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, aquí vemos que hay resucitados después de los 1000 años y Satanás también es suelto ahí, después del milenio. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Todos estos son los resucitados para condenación. Imaginad si son, que son como la arena del mar, incontables. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Aquí vemos que la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, baja del cielo y baja con Cristo y los santos. Eso no aparece literalmente aquí, pero aparece en otros versículos que no vamos a ver. Y Satanás con los impíos, con los resucitados después del milenio, ¿qué hacen? Rodean el campamento, rodean la ciudad. ¿Para qué? Para hacer guerra. Aquí dice reunirlos para la batalla. Quiere batallar contra los que están en la ciudad, contra Cristo y los santos. Quiere entrar, destruirla y matarlos a todos. ¿Pero lo consigue? No. Mirad qué dice al final del versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. De Dios descendió fuego. ¿Y qué hizo? Consumió por completo a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos. Aquí aparece el fuego, con lo cual la tierra fue llenada de este fuego, y este fuego conlleva ¿qué? La destrucción, primero del pecado y luego de Satanás y todas las personas que han resucitado después del milenio, que no aceptaron a Cristo y no quisieron saber nada de él. Se destruye el pecado y se destruye a toda persona unida al pecado. Pero eso lo vamos a ir viendo. Fijaros, vamos a leer ahora poco a poco para ir comprendiendo ciertos conceptos que tienen relación con el infierno. Apocalipsis 20, versículos del 10 al 12. Porque claro, este fuego va a arder eternamente. Quizá no es un lugar fuera de la tierra en donde los malos estén ardiendo eternamente. Quizá no es esto el infierno. Pero aquí vemos que descendió fuego del cielo y consumió a todos los que había ahí. Y eso es en la tierra. Con lo cual, ¿será que en la tierra será este infierno? Y la tierra como la conocemos es destruida y estará con llamas eternas, con fuego eterno, toda la eternidad, con esa gente y con esos ángeles quemando de por vida, sufriendo, siendo atormentados. Bueno, vamos a leer esos versículos y luego lo vamos a comparar con otros más de la palabra de Dios para llegar a conclusiones certeras y sobre todo bíblicas. Mira, nos dice así Apocalipsis 20, versículos del 10 al 12. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Significa que este lago en donde se echa el diablo y todos los demás de fuego y azufre, los que estén ahí dentro serán atormentados para siempre, nunca van a morir, serán atormentados para toda su vida, así. ¿De verdad que nunca van a morir? ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? Bueno, vamos a analizar con otros versículos bíblicos qué significa eso de siglos de los siglos, fuego eterno, etc. Pero de momento leamos el versículo 11 y 12 de Apocalipsis 20. Nos dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero vamos avanzando en eso. ¿Satanás estará ardiendo para siempre en este lago de azufre y fuego? Mira que nos dice Ezequiel 28, 17 y 19, versículos del 17 al 19, porque nos van a dar luz al respecto. Fijaros, dice así, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario,
Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Está hablando de Satanás aquí. Y te puse, atención, en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos que el diablo es echado en este lago de fuego y azufre, pero aquí dice ceniza sobre la tierra. Puso su cuerpo en ceniza. Cuando algo ha sido carbonizado y quemado, queda ceniza. ¿La ceniza sigue ardiendo para siempre? No, se apaga por completo porque ya no hay material que quemar. Y luego nos dice que si para siempre dejará de ser. Dejar de ser para siempre no es equivalente a estar vivo, atormentado para siempre, ¿verdad? Es justo lo contrario. Con lo cual, con ese texto podemos concluir que el diablo no será atormentado para siempre en este lago de fuego y azufre, en este fuego que bajó de Dios, sino que será carbonizado. No sabemos cuánto tiempo tardará, pero llegará un día en que será carbonizado, será ceniza y para siempre dejará de existir. ¿Qué determina la duración o lo que tardan en morir las personas y el diablo y sus ángeles en este lago de fuego? Pues sus obras, en este caso sus obras malas, dependiendo la pecaminosidad y la magnitud y el número de obras que han hecho malas, pues ese será el tiempo que tarden en morir. Unos morirán en un instante, otros tardarán mucho más. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero en eso se determina. Según las obras uno es salvo o no, y según las obras malas, en este caso uno, es determinado el tiempo en que tardará en consumirse. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo aquí con sus santos después del milenio, se destruye, se erradica para siempre el pecado y a todas las personas que están en pecado, a todos los resucitados para condenación que no han querido dejar el pecado, no quisieron dejar el pecado en su vida. Con lo cual, cuanto más pecado uno tenga, más tardará en consumirse. El pecado es como un combustible. Cuanto más pecado tengas en ti, pues más tardará en consumirse todo él, ¿verdad? Todo ese combustible. Si tienes poco, pues se consumirá enseguida. Satanás es el originador del mal, el originador del pecado, con lo cual la barbaridad de pecado que tiene en él es impresionante. Por eso saca fuego de en medio de él y lo consume. ¿Cuándo tardará? Será el último en morir, eso está claro. No sabemos por eso el tiempo. Y luego sus ángeles y las personas, pues dependerá el tiempo en que tarden en morir de la cantidad de pecado que tengan. ¿Entendéis? Pues bueno, ahora vamos a leer Malaquías 4, versículos del 1 al 3, porque vamos a ver un poco más acerca de este fuego. Mira, nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No deja absolutamente nada, todo es consumido, en el día que ardiente como un horno. Eso cuadra, ¿verdad?, con la ilustración que dijo Jesús acerca del Gehenna, de aquel verdadero que quemaba día y noche, ese infierno, por decirlo así. Dice el versículo 2: Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales de nuevo ¿qué? Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algo que se convierte en ceniza es que ya está completamente quemado, no puede seguir ardiendo para siempre, ¿veis? Ya tenemos dos testigos bíblicos que nos aseguran que no va a haber un tormento eterno, que no va a haber ni Satanás, ni sus ángeles, ni los que resuciten en la resurrección de condenación después del milenio ardiendo eternamente. Va a llegar un día en que se apagarán. Y eso depende del pecado que tengan en ellos. ¿Entendéis? ¿Veis cómo la Biblia es sencilla y un texto explica al otro? La idea de un tormento eterno no es bíblica. La interpretación de Apocalipsis, donde dice por los siglos de los siglos, diciendo como que nunca se va a apagar un fuego, que nunca se va a apagar y que ellos van a estar sufriendo por toda la eternidad, no es bíblica. Si no existiera ningún texto más, cabría lugar a la especulación quizá, pero con esos textos que hemos leído y alguno más que vamos a leer, no queda duda, ¿verdad? La materia de Satanás y sus ángeles y las personas va a ser reducida a ceniza, con lo cual un día va a dejar de quemar. Mira, para ampliar un poco la idea, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13, el cual nos dice lo siguiente: Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También llega un día en que eso ya es quemado completamente. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Llegará un momento en que son fundidos, son deshechos y ya no hay nada más que quemar. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cuándo vienen? Vienen después de cuando se ha apagado por fin este fuego eterno, este lago de fuego y azufre, cuando se apaga, que han muerto ya Satanás, sus ángeles y todos los malos. ¿Qué aparece ahí? La tierra nueva y cielos nuevos. Y lo vamos a ver en un momento. Pero primero vamos a Salmos 11, versículos 6 y 7, porque nos sigue hablando un poco del fuego y del azufre. Mira qué nos dice. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vemos aquí fuego y azufre de parte del Señor. ¿Y para quién? Para los que no han querido dejar el pecado. Fijaros, vamos a leer un poco más. Apocalipsis 20, versículos del 13 al 15 nos dice lo siguiente. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De nuevo, cada uno es juzgado según lo que ha hecho. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí lo veis, ¿no? Todos echados al lado de fuego. Y esta es la muerte eterna, la muerte para siempre, se deja de existir quien cae ahí. Y ya se termina todo lo malo, todo el pecado. Y dice el versículo 15, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, como sí lo están los de la primera resurrección antes del milenio, fue lanzado al lago de fuego. Todos son lanzados en estas llamas, en este lago de fuego, por los siglos de los siglos. ¿Son echados ahí para qué? Para ser quemados, para ser completamente carbonizados. Ahí esas personas y esos ángeles, como Satanás y sus secuaces, queman. ¿Queman por qué? Porque están llenos de pecado. O poco llenos de pecado, depende de la persona, pero tienen pecado en ellos. Con lo cual el fuego de Dios los consume completamente. Consume su pecado y los consume a ellos por estar adheridos a este pecado. Para los que son salvos, ¿qué es Dios para ellos? Sol de justicia, nace el sol de justicia en ellos. Para los no salvos, Dios es fuego consumidor. Y ahora parcialmente vamos a ver esto en unos minutos. Primero vamos a cimentar la idea de que después de esto hay cielos nuevos y tierra nueva. Nos lo dice justo después de Apocalipsis 21, versículos del 1 al 3. Es justo seguido a la destrucción final del mundo. Mirad lo que nos dice y mirad qué bonito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Como nos decía Pedro, ¿veis? Es exactamente lo mismo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fijaros, ¿qué sucede después de esto? Hay una tierra nueva, hay un cielo nuevo, y Dios mismo habita en esta tierra, dentro de la ciudad santa, de la Jerusalén venida del cielo, junto con el Cordero, junto con su Hijo, nos dice unos versículos más adelante. Con lo cual la tierra no puede quedar quemando eternamente, ni llena de cadáveres, de personas o seres vivos quemando eternamente. No puede ser para siempre este lago de fuego y azufre. Cuando se apaga, deja lugar a ¿qué? A un cielo nuevo y a una tierra nueva, ya completamente sin pecado, en donde habita Cristo y Dios con todos los salvos. ¿Qué os parece? ¿Verdad que la idea de un tormento eterno o un lugar de tormento eterno se va de nuestras mentes cuando vemos lo que dice la Biblia? La Biblia no apoya para nada un lugar donde cuando mueres si te has portado mal, vas a sufrir ahí, vas a estar atormentado día y noche ahí. No habla para nada. Pero sí que habla de este lago de fuego, el cual ya hemos visto que un día se apaga para dar lugar ¿a qué? A una tierra nueva. Fijaros, en el mismo capítulo 21, en el versículo 8, nos sigue diciendo, nos recalca una idea que ya hemos visto hasta el momento.
Mirad, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hace un momento hemos visto de la muerte segunda, ¿no? Esa es la segunda muerte. Y aquí nos habla un poco más. Quien está en este lago de fuego y azufre sufre la muerte segunda. Deja de existir para siempre. Sus consecuencias, la muerte es eterna, porque nunca va a volver a vivir ni a resucitar. Pero el fuego, como hemos visto, tiene fecha límite, y es cuando Satanás termine de quemarse. ¿Por qué Satanás? Porque es el ser que más tardará en consumirse debido a la gran cantidad de pecado que hay en él. Debido, en otras palabras, a la gran cantidad de combustible, por decirlo así, que había en él, ¿no? Pero he comentado antes que Dios era fuego consumidor para los impíos, para los que no siguen su ley, para los que no lo aceptan como su Dios. Y lo es por una razón muy simple que vamos a ver también y que ya hemos comentado. Pero primero vamos a leer el versículo para tener la base bíblica. Hebreos 12:29 nos dice así: porque nuestro Dios es, ¿qué? Es fuego consumidor. Sin embargo, para los salvos, ¿qué es? Un sol de justicia. Es el mismo Dios, pero en unos produce un efecto y en otros lo otro. ¿Por qué? Debido a que unos ya no tienen pecado y otros sí, están llenos de pecado, con lo cual combustiona delante de la presencia del Señor, y obviamente el fuego que envía Él desde el cielo los quema completamente. En definitiva, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a ver un poco más de este fuego, porque ahí vamos a ver también que la idea de un fuego eterno, en el sentido de que habrá un fuego eterno quemando y en llamas para siempre, para toda la eternidad, quemando y atormentando a Satanás, a sus ángeles y a las personas que han sido impías, que no han aceptado al Señor, es totalmente falsa, es totalmente antibíblica. Mirad que nos dice Isaías 33, versículos del 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto se sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fuego consumidor y llamas eternas es lo mismo. Y hemos visto que Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. Con lo cual, ¿quién es el fuego consumidor? Dios. Porque si no, ¿quién habita con fuego? ¿Verdad? No tiene sentido. Se habita con un ser o con una persona. Por lo tanto, vemos que Dios es fuego consumidor. ¿Y quién morará?, se pregunta Isaías. Y luego dice de otra manera: ¿quién de nosotros habitará con esas llamas eternas? Dios es eterno, obviamente, sin principio ni fin en su caso. Y Él es fuego, sol de justicia para unos, fuego consumidor para los demás, pero está envuelto en esa gloria, ¿verdad? Este fuego, a ese fuego es llamado las llamas eternas. Sigamos leyendo un poco más. El que camina en justicia y habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Los salvos habitarán con esas llamas eternas, con ese Dios que es fuego consumidor para los impíos, pero sol de justicia para los salvos. Todo el que no hace lo malo y que se entrega al Señor habitará con las llamas eternas. ¿Os dais cuenta, no?, que la idea, una vez más, de fuego eterno, en el sentido de que nunca dejará de ser, etcétera, no cuadra, no es bíblica? Leamos un poco más para cimentar la idea. Porque mirad, habiendo visto el tema del infierno y el tema de que no existe un lugar que es que donde se vaya al morir los que han hecho el mal y estén ahí atormentados eternamente, y que la Biblia sí nos habla de un infierno, que es el Gehenna. Por eso Jesús, viendo el vertedero que ardía, donde sus desechos ardían día y noche, se basó para ilustrar la destrucción final del pecado, de Satanás y de los malos, esta segunda resurrección. Habiendo visto eso y habiendo demostrado con la Biblia, pues que no existe un fuego que nunca se apagará, no existe un lago de fuego y azufre para siempre, para todos los siglos, sin que se apague, en donde estén sufriendo los impíos y Satanás y los ángeles. Eso no es bíblico. Hemos visto lo que significa todo eso. Pues ahora vamos a ver de dónde surgió la idea del infierno, porque alguna razón tiene de ser, y alguien la trajo a colación, y alguien influenció las mentes para que la aceptaran y la predicaran. Y también veremos el objetivo por el cual se hizo.
por el cual este ser lo hizo. Pero primero vamos a Ezequiel 18, versículos 4. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 dice más o menos lo mismo. Con lo cual aquí vemos, quien peca, muere. A no ser que se arrepienta, por supuesto, y limpie su pecado en la sangre de Jesucristo. Pero cuando pecas, tu destino es la muerte. Luego tú decides si te arrepientes o no, pero el alma que pecare, esa morirá. Vemos que es una ley, es algo clarísimo en la palabra de Dios. Y 1 Juan 3:4 nos dice lo siguiente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vemos en otro versículo que nos dice que la paga del pecado es muerte, con lo cual aquí lo tenemos claro, ¿no? Volvamos a leer, Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Luego tenemos otro versículo, que creo que está en Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Es lo mismo que dice Ezequiel. Y aquí vemos que el pecado es la infracción de la ley. El que no guarda la ley de corazón, entonces transgrede o quebranta los mandamientos de la ley moral, alguno de esos 10 mandamientos. Con lo cual, si no hay arrepentimiento, pues se pierde, muere. ¿Y por qué digo eso? Pues porque la idea de un lugar de tormento eterno o la idea de algo parecido proviene del mismo diablo. Y la Biblia nos lo dice. Fijaros, vamos a leer Génesis 3, versículos del 1 al 3. ¿Qué nos dice aquí? Hay muchas cosas a analizar aquí. Yo me voy a centrar en un aspecto. Hace un tiempo prediqué al respecto de esos versículos y me centré en otros aspectos, pero ahora me voy a centrar sobre todo en el tema de morir o no morir. Fijaros que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso es una mentira, ¿verdad? Dios les dijo que sí, pero aquí Satanás, para intentar entablar una conversación con Eva, le pregunta algo que sabe que es falso para que ella conteste y de esa forma poder hablar con ella. ¿Veis qué astucia? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La indicación, como veis, es muy clara. Si coméis de cualquier árbol, no hay problema, pero si coméis de este árbol, que se llama de la ciencia del bien y del mal, que está en medio del huerto, moriréis. ¿Por qué? Porque habrán transgredido sus mandamientos, su ley, con lo cual estarán en pecado y el pecado es la infracción de la ley y la paga del pecado es muerte. ¿Os dais cuenta? Por esa simple razón. Pero mirad qué dice los versículos del 4 al 6 Satanás a Eva. Y de aquí parte la idea de esto. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios les había dicho claramente a Adán y Eva que si comían de aquel árbol morirían. Eso es una verdad universal que no ha cambiado hasta aquí, ¿verdad? Ni cambia en todo el resto de la Biblia. Pero Satanás le dice a la mujer, no moriréis. Eso viene a decir, eso no es verdad. Dios no te dijo la verdad. Acepta esas palabras en lugar de las de Dios. Y lastimosamente ahora veremos que Eva las aceptó. Y cuando eso pasa, cuando se aceptan en la mente las palabras de otro que no es Dios, suceden cosas. Hay desequilibrio. Se ve la realidad de una forma muy sincera, pero distinta a lo que en verdad es. Y ahora lo veremos brevemente. Primero, versículo 5 de Génesis 3. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que, ¿qué les dijo Satanás? No morirás, en primer lugar, o sea, Dios te ha mentido. Y aparte, ¿por qué te ha mentido? Porque si comes podrás llegar a un conocimiento muy superior al que tienes y llegarás al conocimiento que serás como Él, como Dios, sabrás del bien y del mal y tendrás su conocimiento, serás como Él, serás un Dios, por decirlo así. Y por supuesto no morirás. Te lo ha dicho para engañarte, para amedrentarte, para que no llegues a donde está Él. Él no quiere que estés ahí con Él. Él te quiere abajo, te quiere su siervo, su súbdito. ¿Entendéis cómo Satanás distorsiona el carácter del Señor y cómo pone sus atributos en Él y cómo miente? ¿Y qué hizo Eva? Pues cedió lastimosamente. Mira, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y os pregunto, ¿el árbol era bueno para comer? No. Dios dijo, no comeréis de este árbol porque si lo hacéis moriréis. De todos los otros sí, pero de este no. Pero ella, habiendo aceptado las palabras del diablo, ahora ve que el árbol es bueno para comer. Eso es en su mente.
solo en su mente, no en la realidad. El árbol sigue siendo el mismo y no debe comer de él, pero ahora ya lo ve bueno para comer. ¿Por qué? Porque ha aceptado las palabras de la serpiente. Debemos tener mucho cuidado de no aceptar las palabras de la serpiente, porque nosotros seremos sinceros, las aceptaremos y veremos algo que nos parece totalmente correcto, pero no lo será. Contradecirá la clara palabra de Dios, pero nosotros no lo veremos. Sinceramente estaremos equivocados y veremos justo lo opuesto que Dios quiere que veamos en el tema en que estemos. ¿Os dais cuenta que es importante mantener una comunión viva con el Señor? Nos dice que era agradable este árbol a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella fue la tentadora de Adán y Adán también cedió. ¿Por qué? Bueno, eso no entraremos hoy aquí, pero hay muchas cosas que podemos aprender de esos versículos. Y luego, ¿qué nos dice? Vamos a leer Génesis 3, versículos 7 y luego del 17 al 19. Nos dice así el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué conocimiento adquirieron una vez habían comido? Pues se dieron cuenta que estaban desnudos. La gloria que les rodeaba ya no estaba. Este fue el conocimiento al que llegaron, bien distinto al que les prometía el diablo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 17, 18 y 19? Lo siguiente. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra pasa a ser maldita. ¿Por qué? Porque el mundo está en pecado. Cayó el rey de la raza, Adán, y también afectó al mundo entero, que lo dice: por tu culpa, por tu causa, la tierra ahora es maldita. Antes era buena en gran manera, después de salir de las manos de Dios, pero ahora ya es maldita. ¿Por qué? Por causa de Adán y por causa de haber cedido ante Eva y por causa del diablo, por causa del diablo haberlos hecho pecar. Ellos obviamente decidieron voluntariamente ceder a la tentación, pero el diablo fue el que incitó a que pecaran. Por tanto, por causa de Adán y por causa de Eva y por causa del diablo, si vamos tirando hacia atrás de la línea, la tierra será maldita. Ahora es una tierra pecaminosa. Y ya no hay el placer de trabajar el huerto y estar feliz siempre, sino que con el sudor de ella o con el dolor de ella comerás todos los días de tu vida. Qué tremendo, ¿verdad? Un trabajo antes era agradable y ahora puede ser muy duro, puede ser agobiante. ¿Por qué? Pues aún venimos de ahí. No sé si os habéis planteado alguna vez eso. Pero bueno, sigamos leyendo. La tierra que antes era uniforme, perfecta, que solo daba buenos frutos, buenas plantas, etc. Ahora que trae también espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Antes tenía que comer frutos con semilla, ahora ya plantas del campo. Y también la tierra, no todo será bonito, sino que también habrá espinos y cardos. Te pincharás mientras trabajes la tierra. Te dolerá. ¿Por qué? Por causa tuya, por haber cedido a la tentación. Y gracias a eso, entre comillas, la tierra ahora está maldita, está en pecado, con lo cual este también ha perdido su estado original. No solo se producen en ella cosas buenas para comer, cosas bonitas, cosas agradables, sino que también hay cardos y espinos. Eso es lo que produce el pecado en la tierra y lo que produce en ti si estás en él. Un carácter diferente al de Cristo, un carácter vil, ¿verdad? Y eso es lo que debemos dejar con la ayuda del Señor. Y mira qué dice el versículo 19. Nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos que efectivamente sí que morirían. Satanás le dijo: no moriréis, sino que le daréis un conocimiento impresionante como el que Dios tiene. Y ven, sí, empezaron a conocer el bien y el mal, pero ¿fueron como Dios? No lo fueron. Ellos son criaturas, es imposible ser como tu creador. Y además, ¿qué? Vas a morir, como te dije, polvo eres, y yo te formé del polvo y al polvo volverás. Ahí se dieron cuenta que Satanás les había engañado. La pregunta es si nosotros nos damos cuenta hoy, en nuestra vida. Vamos a leer ahora, para casi terminar, Génesis 3, versículos del 21 al 24. Vamos a seguir leyendo un poco este relato porque vamos a aprender un poco más. Nos dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí ya hubo un sacrificio, ¿verdad? Lo que antes no existía. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues con él alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No se puede comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ahora están en pecado.
y si comieran, perpetuarían este pecado, perpetuarían esta condición pecaminosa, y eso no puede ser. ¿Qué pone? Querubines para protegerlo. Dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada extendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, y ya nadie podía acceder a él. El jardín del Edén seguía ahí, pero ya no se podía entrar en él, y encima estaban custodiando el árbol con un rayo láser, podríamos decir, no sé, esta espada encendida que se revolvía por todos lados para que nadie accediera al árbol y pudiera perpetuar esta condición pecaminosa, pudiera perpetuar el pecado. Esa fue la razón. Con lo cual aquí vemos, en el versículo 21, vemos a un Redentor, vemos que el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, pues ¿qué hizo? Se da por ellos. Y eso lo simbolizó las pieles y las túnicas con que fueron vestidos. Vemos que ningún ser, ninguna persona podía entrar a comer del árbol de la vida del bien y del mal. ¿Por qué? Porque perpetuaría, convertiría en inmortalidad el pecado. Y eso no lo permite Dios. Vemos que la frase no moriréis era completamente mentira. Satanás los engañó y quiere engañarte también a ti con ciertas doctrinas como la del infierno, como cuando mueres vas al infierno, sino al cielo, como qué tal, el purgatorio, etc. Todo eso no es bíblico y ya lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Satanás te quiere engañar hoy a ti también y transfigurar, tergiversar completamente el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que tú no quieras amarle. ¿Entendéis? Pero vamos a seguir viendo un poquito más de eso. Porque, ¿sabéis? Me he puesto un escrito aquí, para no olvidarme. Mirad, es un escrito muy bueno que os recomiendo. Lo he sacado del libro El conflicto de los siglos. Mirad qué dice. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos, en vez de ser amado y adorador, y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse. Aquí lo veis. ¿Qué era el objetivo de Satanás desarrollando la doctrina del infierno, de un lugar de tormento eterno? Ser odiado por muchos, en vez de ser amado y adorado. ¿Quién va a amar a un Dios que si no haces lo bueno, te condena eternamente al tormento y al sufrimiento? Nadie en su sano juicio, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo rechazas, empiezas a odiar a Dios, empiezas a culparlo de todo lo malo que te sucede en tu vida y lo culpas de todo. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Para qué? Para que no vayas a Él, para que no puedas beneficiarte del don de su justicia y ser salvo. ¿Entendéis? Mira qué dice más, porque ese es un extremo, pero por el contrario hay algo más. Primero terminamos la cita. Dice, las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a ¿qué? A su carácter de benevolencia y amor, hundir en tormentos eternos a los seres a quien creó. Y es verdad, no cuadraría que Dios tuviera un lugar de tormento eterno y echara a la gente ahí a sufrir eternamente, cuando ya sabemos que Dios es amor y su justicia es pura, ¿verdad? Por eso Satanás crea ese tipo de doctrinas, para que él las crea, tenga miedo y viva una religión de obras en vez de por fe y obras, y para que también la gente pues descarte creer siquiera en Dios, que diga que no existe, porque ¿cómo va a creer alguien en un Dios que hace eso a las personas, verdad? Mejor creer que no existe y alejarse por completo de él. Las dos cosas le van bien al diablo, o un evangelio por obras y basado en el miedo, o bien una persona que no tenga ni siquiera evangelio porque no cree en el Creador. Ese es el objetivo de la doctrina del infierno y similares. Pero fijaros, hay otro extremo. Esa doctrina también sirve para otro extremo. El contrario, dice, otro extremo que Satanás hizo adoptar por la gente es el de pasar por alto en absoluto la justicia de Dios y las amenazas de su palabra, al representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que nadie ha de perecer, sino que todos, santos y pecadores, serán al fin salvos en su reino. Una de dos, o crees en un lugar llamado infierno, que es fuego de tormento eterno, hay fuego que te atormenta toda la eternidad porque has sido malo, o bien, no, si Dios es tan bueno que nunca va a castigar a nadie, nunca nadie va a perecer por muy pecaminoso que sea, por muchos pecados que haya cometido, serán salvos y serán perdonados tranquilamente. Ese es el otro extremo. La ley de Dios está abolida, ya sus mandamientos no son más necesarios. Ese es el otro extremo. O bien al de ver a un Dios completamente tirano, completamente sanguinario, que te tortura, que disfruta con tu muerte, con tu sangre, con tu sufrimiento, o ver a un Dios que es todo amor,
que ni siquiera ejecuta las leyes de su justicia, que no tiene ningún tipo de baremo de justicia, sino que simplemente permite absolutamente todo porque ama tanto a las personas que nadie puede perecer, ¿no? Nadie puede ser castigado. Esos son los dos extremos y por eso hay doctrinas como la del infierno. Para desacreditar a Dios, para poner el carácter del diablo a Dios cuando no es así, para hacer que la gente no crea en Dios, para hacer creer a la gente que Dios es un tirano y que ha de ser odiado. O para decir que no, como eso es imposible, pues voy a creer en un Dios que para nada va a castigar a nadie nunca. Lo que dice Apocalipsis se ha de entender de otra manera, es falso, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual Satanás ideó esa y otras doctrinas, para amedrentar a la gente y para hacerla ir a uno de los dos extremos. Espero que esta temática os haya ayudado para conocer un poco más acerca del infierno, que os haya arrojado luz bíblica al respecto, porque de eso se trata. Ese es el objetivo, salir de tradiciones humanas, de filosofías humanas, de creencias humanas e ir solo a la Biblia. ¿Para qué? Para que Dios nos muestre a través de su palabra lo que está escrito y poder llegar a toda la verdad de forma genuina. Un gran abrazo y un gran saludo para todos los oyentes de nuevo de Radio El Camino y espero que nos podamos escuchar pronto y estar juntos de nuevo. Que Dios os siga bendiciendo. Muchas gracias, Frederick. Gracias a todos los hermanos y a todos aquellos que estuvieron conectados con la radio y también con este material que va a quedar en video para nuestro canal de YouTube, que se quedaron hasta el final y que pudieron escuchar este tema tan importante. Gracias a todos por acompañarnos. Sepan que en nuestra página web, también en nuestra app, ¿sí? En la página web radioelcamino.net está el libro completo El Camino a Cristo. Es un libro precioso que nos habla justamente del amor de Dios, nos habla acerca de cómo acercarnos a Él, cómo llegar a Él. Y el libro no solamente está en PDF para que ustedes lo puedan descargar, sino que también está en formato de audio, ¿sí? Está en formato EPUB también, que es un formato para teléfono, sino que también está en formato de audio, como audiolibro. Así que si quieren escuchar el audiolibro El Camino a Cristo, que es un libro que realmente les va a ayudar en su vida espiritual y conocer más a ese Dios amoroso que entregó a su Hijo por nosotros, pueden entrar a radioelcamino.net y escuchar ese hermoso material. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio El Camino, para todos aquellos que se han congregado en esta ocasión para escuchar este tema. Por favor, si tienen la oportunidad, compartan con otros Radio El Camino, radioelcamino.net, compartan con otros porque siempre estamos presentando temas que son edificantes, que son elevadores, que nos ayudan en nuestra vida diaria para encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la puede dar Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.